Bueno, compañeros, muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase hoy de Derecho Penal, la tercera clase de Derecho Penal. Les comento también de que el profesor titular está al tanto, ¿verdad?, de todo esto y ya también él va a disertar algunos temas en las próximas clases, ¿verdad? Por el momento, pues sigue a disposición de nosotros en los horarios de clase. Y hoy nos corresponde avanzar con el tema de las características del derecho penal. ¿Se recuerdan? Las características del derecho penal, básicamente las podemos resumir en 6, ¿sí? Y son esas características propias del derecho penal que evidentemente no tienen otras ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cuáles son estas características del derecho civil. Del derecho penal. Primero, nosotros decimos que la primera característica del derecho penal es que es una rama de las ciencias sociales, ¿ok? Ustedes se recordarán que nosotros en básicos, en bachillerato, recibimos clases como la matemática, como la física, como la química. Todas estas ramas de la ciencia son ciencia exacta, ¿sí? Nosotros, evidentemente, el derecho penal no puede tener normas, ¿sí? O leyes como la física, por ejemplo, ¿sí? Que dependiendo la fórmula que uno ponga es el espacio, es el tiempo, todo eso, ¿no? Y evidentemente nosotros en el derecho penal no trabajamos así, ¿sí? En el derecho penal nosotros no trabajamos de una forma causal nuestra ciencia, sino que hay otras formas, ¿sí?, de nosotros poder evaluar nuestro objeto de estudio. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio es el ser La humano, sociedad. ¿sí? El ser humano y el poder punitivo del Estado. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del ser humano y del poder punitivo del Estado, estamos hablando de un objeto de estudio, ¿sí?, propio del derecho penal, ¿sí? Y nuestros métodos son distintos a cualquier ciencia exacta, como la física, como la química, como la matemática, como la astronomía, ¿sí? Nuestros métodos son distintos para poder evaluar al ser humano y al poder punitivo del Estado, ¿ok? Somos una ciencia social, ¿sí? El derecho penal, ¿ok? Nuestro objeto de estudio es el ser humano, ¿sí?, y el poder punitivo del Estado, ¿ok? Hablamos nosotros también que somos una ciencia, ¿sí?, normativa. ¿Por qué somos una ciencia normativa? Que sería la segunda característica del derecho penal. Somos una ciencia normativa porque contamos con nuestras propias normas para interpretar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Contamos con nuestras propias normas para interpretar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y el derecho penal está compuesto por normas, ¿sí?, que establecen el deber ser de la conducta del ser humano, ¿sí? Estamos compuestos por normas que establecen el deber ser de la conducta del ser humano, ¿ok? Y es por ello que nosotros tenemos o somos parte de una ciencia que una de sus características es ser normativa, ¿ok? ¿Sí? Es normativa.
Además, como tercera característica, observamos que es un derecho positivo, ¿sí? Es un derecho positivo. ¿Por qué es un derecho positivo? Porque las normas que nosotros tenemos fueron creadas por el Estado, ¿sí? Fueron creadas por el Estado a través de un procedimiento legislativo, ¿sí? A través de un procedimiento legislativo, ¿ok? No somos normas creadas pues qué sé yo, ¿no? Eh, por el presidente de la República. No somos normas creadas a través de un contrato entre particulares, no, nada de eso. Nosotros somos normas positivas porque las crea el legislador, ¿sí? Las crea el legislador, ¿ok? Las crea el legislador, ¿sí? Las crea el legislador a través de un procedimiento administrativo, perdón, de un proceso legislativo, ¿sí? A través de un proceso legislativo, ¿ok? Y es por eso que somos una ciencia o una rama del derecho con eh, normas positivas, ¿sí? Porque ¿quién las creó? El legislador, ¿ok? También hablamos de que la rama del derecho penal, una de sus características es de derecho público. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior le dedicamos por lo menos unos 15 minutos a explicar por qué es una rama del derecho público? ¿Alguien se recuerda por qué lo dijimos? ¿Alguien? Porque el Estado actúa con superioridad sobre los particulares. Ajá, exactamente. ¿Se recuerdan ustedes que el Estado actúa de una forma superior a los particulares, a diferencia del derecho privado, que actúa, ¿cómo actúa? En superioridad porque es el Congreso el que crea las normas penales. ¿Se recuerdan? Es a través del organismo judicial, a través del organismo judicial, que nosotros aplicamos esas normas penales. ¿Se recuerdan? Y además es el organismo ejecutivo el que cumple con las resoluciones judiciales, ¿sí? Y dedica espacios físicos para el cumplimiento de estas resoluciones judiciales. Entonces, el Estado no está en igual categoría o en igual rango que los particulares, sino que está en un rango superior, porque todas las actividades del Estado solo las puede realizar el Estado, ¿sí? No las puede realizar ningún particular. ¿Estamos claros entonces con esto? ¿Sí? Es una rama del derecho público. También nosotros decimos que el derecho penal es valorativo. ¿Por qué es valorativo? ¿Sí? Porque, primero, le asigna un valor o un desvalor a las conductas del ser humano. Le asigna un valor
o un desvalor a las conductas del ser humano, ¿sí? A las conductas del ser humano. Pero no vayan a creer ustedes que ese valor es económico, sino que es un valor. Esta acción es delito, esta acción no es delito, ¿sí? Y esa valoración de las conductas humanas las realiza a través de la escala de valores sociales, ¿sí? De la escala de valores sociales. ¿Cómo así escala de valores sociales? Esto quiere decir que, por ejemplo, para tipificar el delito de homicidio, no vayan a creer ustedes que se lo inventó alguna persona una vez, sino que la misma sociedad llegó al acuerdo que uno de sus valores principales es la vida, ¿sí? Y que aquella persona que mate a otra persona, su conducta es desvalorada, ¿sí? No es permitida por el ordenamiento jurídico, no es permitida ¿por quién? Por la sociedad, ¿ok? Y es por eso entonces nosotros que decimos de que la otra característica del derecho penal es que es valorativo. ¿Y por qué es finalista? Porque tiene un fin en sí mismo, ¿sí? Tiene un fin en sí mismo. Y se recuerdan ustedes que en la primera y segunda clase platicamos cuál es la finalidad del derecho penal según las doctrinas modernas del derecho penal. ¿Se recuerdan ustedes cuál es la finalidad de todo esto que vamos a hacer en el semestre? Ponerle un límite al poder punitivo del Estado. Excelente. Excelente, compañera. Esa es la respuesta. Claro que lo hacemos a través del estudio del delito, el estudio de la pena, lo hacemos a través del estudio de los principios limitadores. Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero nuestra finalidad principal es ponerle fin al poder punitivo del Estado, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? ¿Tenemos alguna pregunta sobre las características del derecho penal? Licenciado, disculpe, ¿es ponerle por favor, fin compañero. o es limitar el... Primero el compañero Daniel y después la compañera Claudia. Daniel, adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿es ponerle fin o limitar el poder punitivo del Estado? Es limitar el poder punitivo del Estado. Gracias. Limitar el poder punitivo del Estado. Compañera Claudia, así seguimos con el orden de la palabra. No, Dígame. licenciado, solo tecleé mal, disculpe. Ah, tecleando mal. Sí, no, Ok. no. No tenga pena. ¿Tenemos Disculpe, alguna otra pregunta por acá, por favor, David? Disculpa, fíjate que lamentablemente no logré escuchar bien cuando usted dio la explicación de la característica finalista. Entonces tuve un pequeño Ajá. inconveniente acá y no pude escuchar. No sé si podría repetirla, si no es mucha molestia. Pues claro, vean, ¿se recuerdan ustedes que la característica finalista del derecho penal la hemos platicado en las últimas 2 clases? Donde claramente nosotros hemos desarrollado que la finalidad principal del derecho penal moderno es ponerle límites al poder punitivo del Estado, porque si el derecho penal no existiera, ese poder punitivo, hay un gran riesgo que se desborde, porque ese poder punitivo es la facultad soberana que tiene el Estado de poder limitar derechos a sus ciudadanos. Imagínense ustedes si no le pusiéramos un límite a esa facultad del Estado de limitar derechos, pues mucho costó lograr reducirlo a solo poder limitar la libertad. Imagínense ustedes si le diéramos carta en blanco para que siguiera con más derechos, sería complicado. Entonces, por eso es que la finalidad del derecho penal o una de sus características es que tiene un fin propio.
¿Y ese fin propio cuál es? La limitación del poder punitivo del Estado. ¿Ok? Veo que también por acá levantaron la mano algunos compañeros, si pudieran favor prender su micrófono ahí y hablar con nosotros. Aquí tengo con la mano levantada de Ingrid Pérez, Mario Antonio González y Enoé Sarceño. ¿Tienen alguna pregunta o ya no tienen ninguna pregunta y continuamos con la clase? Licenciado, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Disculpe, ¿usted Dígame. sería tan fino de retomar un poquito lo que habló sobre la ciencia social, la primera, si fuera tan fino? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la ciencia social para de una vez utilizarla? ¿Para de una vez responderla? ¿No? Bueno, cuando nosotros hablamos de que el derecho penal es una ciencia social, yo les ponía el ejemplo que la física tiene su propio objeto de estudio, la matemática su propio objeto de estudio, la astronomía su propio objeto de estudio, la química su propio objeto de estudio. Todas estas ciencias, al ser exactas, contienen sus propios métodos, ¿sí? Y evidentemente se diferencian de los métodos que utilizan las ciencias sociales, ¿sí? Porque las ciencias sociales, su objeto de estudio, el ser humano y la sociedad, son objetos de estudio distintos, son objetos de estudio que evolucionan, ¿sí? Y no podemos decir, no podemos encuadrar al derecho penal como una ciencia exacta, ¿sí? Porque delito no hay solo uno, sino hay miles de delitos, ¿sí? Y esos miles de delitos no se aplican en todos los casos de forma igual, porque hay tentativas, porque hay en la participación del delito autores y cómplices. Entonces, las ciencias naturales, las ciencias físicas, como la matemática, la química, la biología, la astronomía, etcétera, ¿sí? Tienen sus propios métodos, a diferencia del derecho penal, que es una ciencia social, que su objeto de estudio es el ser humano y el poder punitivo del Estado dentro de una sociedad, y que por ser su objeto de estudio tan cambiante, tiene sus propios métodos para poder interpretar la realidad, ¿ok? Y por eso es que nosotros hablamos que es una ciencia social. ¿Estamos claros con eso? Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar a los principios? Perdone, licenciado, a mí me surge todavía la duda en el valorativo. Ajá. ¿Qué duda tiene en específico? ¿Sería tan amable de profundizar en la explicación de la característica? ¿Pero qué apuntó? Compañera Karen, ¿apuntó algo ahí que le generó duda en específico? Perdone, solamente tengo que se le asigna a un valor o desvalora las conductas del ser humano. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Juan mata a Pedro, ¿sí? Juan mata a Pedro, ¿sí? Esa conducta, ¿será que la sociedad la valora de forma positiva o de forma negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque lo que hace el derecho penal es valorar las conductas humanas de conformidad con la escala de valores de la sociedad, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros nos organizamos en sociedad, nos dimos cuenta que si yo tengo en mi parcela mi chocita de, vamos a imaginar en la época primitiva, yo tengo mi choza de trigo, ¿no? Y tengo mi construcción de madera.
Y entonces nos dimos cuenta en sociedad que si otra persona que no había trabajado mi comida me la venía a quitar, era un robo, ¿sí? Eso nos generaba un desvalor, porque esa conducta de quitarle la comida a otro generaba un desvalor. Esa conducta de quemarle al otro su casa generaba un desvalor. Esa conducta de matar a otro como sociedad nos generaba un desvalor. Entonces el derecho penal, como usted lo tiene ahí apuntado, valoriza o desvaloraliza las conductas de los seres humanos en sociedad de conformidad con su escala de valores. Por ejemplo, el ejemplo que le puse, Juan mata a Pedro, ¿sí? Y la compañera Karen me dijo, la sociedad lo ve mal, ¿sí? Pero si yo le dijera que Juan mató a Pedro en legítima defensa, compañera Karen, esa conducta es la desvaloraliza o la valoraliza la sociedad. La valoraliza. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Entonces, dependiendo los elementos de la conducta humana, el derecho penal le va agregando valor o desvalor a la acción humana. Por eso es una ciencia valorativa. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos. Licenciado, buenas noches. Hay varias manos levantadas, entonces sí voy a pedirles que vayamos, que sí preguntemos porque es importante, pero vayamos siendo concretos con nuestras preguntas para no durar hasta las 9 de la noche hoy. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo Bien. solo quisiera que me aclarara algo. Yo anoté que la escala de valor de la sociedad es cómo lo ve la sociedad, si lo ve bien o lo ve mal. ¿Así es o es diferente? Sí, claro. Mire, recuerde de que nosotros no vamos a negar que estamos dentro de un medio social, ¿sí? Y que ese medio social condiciona las conductas humanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la compañera, ¿verdad? Vamos a suponer que todos estamos en una fiesta, ¿sí? Y dejamos los teléfonos en la mesa, ¿sí? ¿Y será que usted y yo estamos sentados en una fiesta? Estamos viendo la mesa de los teléfonos y vemos que un compañero se acerca a la mesa y de repente ya no hay dos teléfonos, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestro medio social está haciendo? Está desvalorizando esa acción, ¿o no? Sí, claro. Estamos diciendo, mire, compañera Shaley, fíjese de que, yo miro que el compañero Luis ahorita que está preguntando se llevó dos teléfonos, ¿va? Evidentemente lo vamos a denunciar, evidentemente nos genera una inconformidad con esa conducta, ¿sí? Por eso es que es valorativa, ¿sí? Porque robó esos dos teléfonos. Pero vamos al ejemplo que le puse anteriormente a la compañera Karen. Si nosotros vemos que Juan mata a Pedro en la calle, decimos, pues es un homicida, ¿sí? Que le apliquen una pena. Pero si después nos enteramos que Juan mató a Pedro porque Pedro había amenazado de muerte antes a Juan y lo había intentado matar, es una legítima defensa. Entonces nuestra valoración de la conducta cambió. Ahora es positiva. Y como muy bien dice acá el compañero Luis en el chat, podemos hablar de un valor positivo y de un valor negativo. Claro está que esos valores no vayan a creer ustedes tampoco que la sociedad puede decir que el racismo un día es correcto y porque sí no. Porque también hay estándares constitucionales y de derechos humanos que nos establecen claramente los límites de qué podemos valorar de forma positiva o de forma negativa, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra consulta con las características o podemos avanzar hacia los principios? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame, compañera Elizabeth. Con respecto al ejemplo que estaba colocando usted, ¿verdad? Que voy a cambiarle los nombres porque no me acuerdo cuáles utilizó. Por ejemplo, de que Juan mata a Pedro, dijo, ¿verdad? En la Así calle. es. Pero que trasfondo hay una historia de que Pedro quiso matarlo a él primero
y él después lo encontró en la calle y lo quiso matar. Creo que ahí tampoco es que aplicaría una legítima defensa, porque no está en la acción en el mismo momento. Por ejemplo, si cuando Pedro intentó matar a Juan, Juan se defendió y lo mató y mató a Pedro, ahí sí es una legítima defensa, porque él se está defendiendo de la agresión que Pedro le está haciendo, ¿verdad? Pero si después él por venganza va y ataca a Pedro, no es legítima defensa, sino que ahí sería también una agresión contra Pedro, si no estoy mal. Sí, ¿y qué dije yo? Porque había dicho Yo que les cuando... dije, Juan mató a Pedro, ¿sí? Ajá. Pero si después con la compañera Karen descubrimos que Pedro había amenazado e intentado darle muerte a Juan y nosotros solo vimos cuando Juan reaccionó, ahí ya estamos de acuerdo con la legítima defensa y con lo que usted dice. O sea, no estamos hablando que Pedro lo amenazó ayer y pasado mañana Juan lo mató, no. No, ajá. Está claro, o sea, usted tiene claro el concepto que la legítima defensa es instantánea y exacto. pues yo dije eso y si no se me entendió, pues lo aclaro, ¿verdad? O sea, estaba poniendo un ejemplo hipotético de que Juan mata a Pedro, ¿no? Y después nos vimos en cámaras de que efectivamente Pedro primero había amenazado a Juan y lo había intentado matar. Eso es lo que estamos poniendo acá en el ejemplo. Muchas gracias ahí por su intervención. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Si no. Aquí pregunta el compañero Eric Barrios si podemos a las características del derecho penal agregarle la característica sancionador, preventivo y rehabilitador y fragmentario. Vean, hay algunos textos, solo disculpen que voy a mover el cuello, pero sí, me duele un poco. Hay algunos textos que también le dan estas características al derecho penal, ¿sí? ¿Que es sancionador? Sí, porque aplica sanciones, pero es un tema que también se sobreentiende, ¿no? Que debe ser preventivo y rehabilitador, yo no estoy tan de acuerdo con esa característica, ¿sí? Porque el derecho penal, como lo habíamos platicado en la reunión anterior, no es que prevenga como tal las lesiones a los bienes jurídicos, sino que ya actúa después de la violación a los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Entonces, hay algunos temas que todavía están en debate, ¿verdad? Si son preventivos, incluso rehabilitadores en la, en la, ¿cómo se llama? En la cuestión de rehabilitar a los delincuentes, pues ya miren ustedes las cárceles cómo están, ¿va? Si realmente cumple con las funciones de rehabilitar o no. Entonces, como dice el compañero, son otras características que otros autores les dan al derecho penal. Entonces, pues lo que nosotros analizamos acá y para el objeto del examen van a ser estas 6 características. ¿Estamos claros entonces con las características? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo creo que es importante que avancemos, compañeros, ¿sí? Bueno, después hablamos nosotros de los principios limitadores del derecho penal, ¿sí? ¿Qué principios tiene el derecho penal? ¿Sí? Para poder cumplir con su finalidad, ¿ok? Primero tenemos que tener claro algo, ¿ok? Lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente, ¿sí? Y es que un principio es una guía o es una directriz, es una guía o es una directriz, ¿sí?
es una guía o es una directriz para resolver ¿sí? Para resolver la aplicación de las normas penales para resolver la aplicación de normas penales para resolver ¿sí? La aplicación de las normas penales a los casos concretos. A los casos concretos. A los casos concretos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un principio, ¿ok? Eso es lo que hace un principio, ¿sí? Resolver, ¿sí? ¿Cómo yo puedo aplicar una norma a un caso concreto? Dependiendo qué orientación me da el principio, ¿sí? ¿Qué orientación me da el principio? ¿Ok? Y entonces yo acá les traía unos ejemplos de cómo las redes sociales y los medios de comunicación hablan de derecho penal, ¿sí? Pero pocos manejan realmente técnicamente qué es el derecho penal, ¿sí? Y mientras hablamos de derecho penal, vamos creando realidades del derecho penal, ¿sí? Vamos creando realidades sociales y muchas veces el clamor popular pide que apliquemos cada vez más derecho penal, ¿sí? Cuando en algunos casos no es necesario aplicar. Yo les pregunto a ustedes, al día de hoy podemos decir que en los últimos años Guatemala es más segura o es insegura. ¿Creen ustedes que en los últimos años han habido más muertes homicidas o han descendido? ¿Han habido menos? Van en aumento, Van Van en ascendiendo. aumento. Ok. Van en Van aumento. descendiendo, dice la otra compañera, la otra compañera. Seguridad Van en aumento. obviamente sigue siendo Pues bastante ahí alta, depende, buenas noches, pero depende hay mucho la que tener en versión que cuenta que los homicidios sí han bajado bastante en los últimos 4 años. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que depende de quién lo diga, Ok. porque si lo dice el gobierno siempre va a decir que va a la baja, pero si Ajá. revisa la prensa van en aumento Ok. y ¿Alguna finalmente si otra? lo ve el INASIF ya es otra estadística. Ajá. Ok. Creo que es cuestión del entorno social que nos rodea, licenciado, Ajá. porque, por ejemplo, como decía el compañero, ¿verdad? El gobierno jamás va a reconocer que no tiene el control sobre pandillas, eh, delincuencia, feminicidios y ese tipo de situaciones de extorsiones, por ejemplo, ¿verdad? Pero considero, en mi opinión personal, conforme a lo que veo tanto en periódicos, noticias y lo que se vive en el entorno de uno, que van en aumento. Ok.
Bueno, ya se dieron cuenta ustedes de que nosotros acá en la clase no podemos alcanzar una respuesta igual, ¿no? Es decir, que todos estemos de acuerdo en que las muertes en los últimos años en Guatemala han ido en aumento o han ido en descenso, ¿sí? Vamos a ver, cuando nosotros hacemos ciencia del derecho penal, evidentemente no nos podemos basar en suposiciones, ¿sí? No nos podemos basar en suposiciones, ¿sí? No nos podemos basar en suposiciones, ¿ok? No nos podemos basar en suposiciones. Tenemos que basarnos en estadística, ¿sí? Y evidentemente para nosotros poder afirmar que los homicidios han aumentado o han disminuido, tenemos que basarnos en estadística. Aquí no es lo que dice el gobierno, aquí no es lo que dice la prensa, tenemos que basarnos en estadística. Y fíjense que, según estudios de los últimos 10 años, cada año hemos logrado bajar los índices de violencia homicida, ¿sí? Claro está que no voy a negar que seguimos viviendo en un país con un alto índice delincuencial. De hecho, ese número de 23.6 homicidios por cada 100,000 habitantes todavía nos ubica en uno de los países más violentos de América y del mundo, ¿sí? Pero vean ustedes cómo nosotros no podemos tener acceso a estas estadísticas, ¿sí? Sino que inmediatamente los medios de comunicación, ¿qué hacen? Nos dan una realidad donde la inseguridad está aumentando, ¿sí? Está aumentando. Cuando en la práctica podemos ver que no es cierto. En la práctica, la violencia está disminuyendo, específicamente la violencia homicida, ¿sí? Como les digo, no estoy negando que pues seamos todavía uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Pero, pues evidentemente estamos mejor. La cuestión es que esta mejoría no aparece en medios de comunicación. Y entonces, en esa realidad que nos han construido, que seguimos siendo un país violento, ¿sí? En esa realidad que nos han construido, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que aplicar los principios del derecho penal, ¿sí? Porque ante esa realidad que nos han construido y esa percepción que nos hace decir hay violencia, evidentemente, pues no, es complicado hacer derecho penal porque decir que cada vez hay menos violencia no es muy popular decirlo, ¿sí? Pero, pues es la realidad, ¿sí? Es la realidad. Y no podemos permitir que sigan legitimando el poder punitivo del Estado, ¿sí? El poder punitivo del Estado, ¿ok? Entonces, eso, en eso, tenemos que hacer conciencia de en qué país y en qué realidad mediática y en qué realidad social estamos haciendo el derecho penal, ¿ok? Y para ello, es que nosotros, para no perdernos en todo lo que nos dice la prensa, las redes sociales y las estadísticas, es que siempre vamos a aplicar los principios limitadores sustantivos, ¿sí? Principios limitadores sustantivos, ¿ok? Y en estos principios limitadores sustantivos, ¿por qué son sustantivos? ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado hace unos días de las ramas del derecho penal y qué ramas del derecho penal íbamos a ver en derecho penal 1 y 2? ¿Se
recuerdan cuáles son las 3 ramas del derecho penal? ¿No se recuerdan? Sí. Está el material, el adjetivo y el sustantivo, si no estoy mal. No, el material, el adjetivo y el ejecutivo, ¿se recuerdan? Perdón, sí. Esas son las 3 ramas del derecho penal, ¿sí? 3 ramas del derecho penal, ¿sí? Y entonces, si son esas 3 ramas del derecho penal, nosotros vamos a desarrollar hoy en clase los principios sustantivos, ¿sí? Los principios sustantivos, ¿ok? Del derecho penal, ¿sí? ¿Cuál es el primer principio limitador sustantivo que vamos a desarrollar? El principio de legalidad. Vean ustedes qué dice el artículo 17 de la Constitución Política de la República. Si alguien me pudiera hacer favor de darle lectura, lo agradeceré mucho. ¿Qué dice el artículo 17 de la Constitución? No hay delito ni pena ni ley anterior. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior y su perpetración. Ok, perfecto, compañera. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos indica este principio de legalidad? Que les pido por favor que coloquen ahí en su Constitución, en la parte de arriba del artículo 17, es principio de legalidad penal. Todos y todas, por favor, subrayen y coloquen. Principio de legalidad penal. ¿Sí? Principio de legalidad penal. ¿Ok? Y en su artículo 1 del Código Penal, también tienen ustedes el principio de legalidad penal. ¿Sí? Es artículo 1 del Código Penal. Y en este artículo 1 del Código Penal, pueden relacionarlo ustedes con el artículo 17 de la Constitución Política de la República, que ya subrayamos. ¿Sí? Y además, subrayemos el artículo 9. El artículo 9 el Pacto de San José o de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Porque el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos también indica el principio de legalidad. Entonces es muy importante que ustedes en su Código Penal tengan estos dos artículos relacionados para que puedan fundamentar cuándo hay o qué es el principio de legalidad. ¿Sí? Para que puedan fundamentar ustedes cuándo hay o qué es el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Y qué implica el principio de legalidad? Lo vamos a desarrollar en este momento. El principio de legalidad implica, ¿sí? Que para yo poder considerar una conducta como delito,
tiene que estar expresamente regulado en la ley, ¿sí? Tiene que estar expresamente regulado en la ley, ¿sí? ¿Esto en qué deriva? En el que el principio de legalidad hace referencia a la reserva absoluta de ley, ¿sí? Que solo el órgano legislativo puede crear normas penales, ¿sí? Ni el presidente a través de reglamentos o a través de decretos gubernativos, ni la USAC puede crear su propio código penal a través de reglamentos del Consejo Superior, nada de eso, ¿sí? Nada de eso, ¿sí? Lick, buenas noches, pero sí puede hacer la propuesta para creación de leyes, ¿verdad? Ah, claro, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene iniciativa de ley, pero lo que yo quiero decirle con esto, José Estuardo, es de que para que la iniciativa de ley de la universidad sea ley, valga la redundancia, tiene que aprobarla el el Congreso de la República de Guatemala, ¿sí? O sea, la Universidad de San Carlos no puede decir, queremos hacer un nuevo código penal que solo le aplica a los sancarlistas. No, porque solo el Congreso puede crear leyes. Y esa es la primera cuestión del principio de legalidad. ¿Sí? Es el artículo 9 del Pacto de San José. ¿Sí? Es el artículo 9 del Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Es ese artículo. ¿Ok? Ese es el artículo. ¿Ok? Gracias. Este es el artículo. ¿Ok? Ese es el artículo. ¿Ok? Ese es el artículo. Ese es el artículo. ¿Ok? Vale. Entonces, esa es la primera limitación del principio de legalidad. Solo el Congreso puede crear normas penales. La segunda es de que la ley debe ser previa a la comisión del delito. ¿Sí? ¿Qué nos garantizamos con esta exigencia del principio de legalidad que la ley debe ser previa? Nos garantizamos que el día de mañana no nos arresten a alguno de nosotros y como nosotros le caemos mal al presidente, vayan a crear un delito solo para juzgarnos a nosotros, ¿sí? No se puede, ¿ok? La ley tiene que ser antes, no después. Antes, no después. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Yo tengo una duda con eso. Hagamos la pregunta cuando termine ley cierta y ley estricta para agrupar todas las preguntas del principio de legalidad, ¿ok? Pero ahí ya la tengo ubicada, compañera, ¿sí? Sí, o sea, una de las exigencias es la ley previa, ¿ok? Otra exigencia es la ley cierta. ¿Qué quiere decir la ley cierta? O lo que se conoce en otros lugares, y se los voy a colocar acá en el chat, y también lo van a escuchar ustedes en el lenguaje técnico jurídico, la máxima taxatividad. ¿Sí? ¿Sí? A eso también hace referencia la ley cierta, ¿ok? Y es que los tipos penales, ¿sí? Tienen que ser ciertos, tienen que ser claros, ¿ok? Los tipos penales no pueden ser ambiguos,
¿sí? Sino que tienen que ser lo suficientemente desarrollado, ¿sí? Para, ¿sí? No generar dudas, ¿sí? Tienen que describir claramente cuál es la conducta delictiva, ¿sí? A eso es a lo que hace referencia, ¿sí? La exigencia de ley cierta que impone el principio de legalidad, ¿ok? Además, la ley tiene que ser estricta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley no contempla ese delito o no contempla los elementos del delito como se cometieron en la realidad, el juez no puede agregar más de lo que la norma penal le permite juzgar, ¿sí? Les pongo un ejemplo, y ustedes tienen ahí a la mano su código penal. Vean ustedes el artículo 131 del Código Penal. El artículo 131 del Código Penal. ¿Alguien le puede dar lectura al primer párrafo del artículo 131 del Código Penal? Parricidio. Artículo 131. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Va. ¿Ya se dieron cuenta ustedes que en el delito de parricidio no incluye a los hermanos? Porque me habla de solo ascendientes o descendientes. Y el cónyuge o la persona con quien hace vida marital. O sea que eso me excluye a los hermanos, eso me excluye a los primos, eso me excluye a los sobrinos, ¿sí? El tipo penal de parricidio, el artículo 131, es claro. ¿Quiénes cometen el parricidio? ¿Sí? Entonces un juez no puede venir y decir, en el caso que un hermano mate a otro hermano, venir y decir, porque el artículo 131 dice que son ascendientes o descendientes, cónyuge o quien hace la vida marital. Pero también el hermano es familia. Por lo que en este caso voy a aplicar el tipo penal de parricidio. No puede, ¿sí? Porque el tipo penal de parricidio en el artículo 131 es estricto, que solo puede cometer parricidio ascendientes, descendientes, cónyuge o la persona con que se hace vida marital. Fuera de esos casos, no se comete parricidio, ¿sí? O sea que el juez no puede agregarle más elementos de los que están en la norma penal, ¿sí? Nos queda claro entonces cuál es la prohibición de analogía, cuál es el requisito de ley estricta de conformidad con el principio de legalidad. En este momento sí podemos formular las preguntas al respecto de esta diapositiva para avanzar. Licenciado, buenas noches. Por favor, dígame.
Entiendo su punto con respecto a lo del parricidio, ¿verdad? Porque realmente pues es algo relacionado a un cercano, bueno, a una persona que esté mucho más cercana, ¿verdad? Un Pero hermano. no es el hermano. O sea, Sí, el un juez no hermano. puede inventarse que ahí dice el hermano, porque no es cierto. No, pero el Ajá. hermano entraría en otro tipo penal, pero Puede se ser tendría que llegar, asesinato, puede ser homicidio, otro tipo correcto, penal. Pero se tendría, parricidio no. se tendría que llegar a una investigación más honda, porque a veces, pues lógicamente pueden suceder varias acciones. Por ejemplo, que haya sido tal vez otra persona, por ejemplo, el hermano, Exacto. y culparon al hijo, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son como ya de investigación más propias de lo que sucedió en el momento, ¿verdad? Pero básicamente se hace con las pesquisas, pero en el momento, lógicamente, se va a agarrar al hermano, pongámoslo ahí. Ok, me Pero parece. no entraría todavía porque se tendría que juzgar a una persona antes, o sea, se tendría que acabar todos los procesos para poder llegar a ese fin, cosa que a veces no sucede, ¿verdad? Tarda un poquito para poder realmente encontrar quién fue el culpable. Ok. Sí, me parece muy bien, compañera. Gracias por su intervención. ¿Alguna otra pregunta con micrófono o procedo a responder la Sí, escrita en el licenciado. chat? Claro. Yo tengo una duda con lo de la ley previa. Sí tengo claro que la ley tiene que existir antes de que me acusen de un delito. Pero, por ejemplo, si como ahora se da el caso de que entran a prevención preventiva y pasan ahí años y no hay sentencia, si todavía no hay sentencia y sale una ley con más años, digamos, de prisión para una persona, ¿se puede tomar en cuenta o no se toma en cuenta por el simple hecho de ya estar en por estar en prisión preventiva, aunque no haya sentencia? Ese caso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. No se Ok, preocupe. gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, voy a responder la del chat. Cuando dice ascendiente o descendiente, ¿qué quiere decir, Lick? Eso es un concepto de derecho civil que ustedes van a ver cuando vean el tema de la familia y el parentesco, ¿sí? Ascendiente, ¿qué es? Para arriba, ¿va? ¿Sí? Su papá es su ascendiente. Su abuelo es su ascendiente. ¿Sí? Su bisabuelo es su ascendiente. ¿Sí? Su tatarabuelo, ascendiente. Y para abajo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. A eso hacemos referencia cuando hablamos de ascendientes y descendientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuemos a la próxima diapositiva. ¿Sí? Así terminamos a la hora el curso. ¿Sí? El próximo principio que vamos a ver es el principio de irretroactividad. ¿Sí? El principio de irretroactividad lo encontramos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. ¿Y qué es lo que dice el principio de irretroactividad? ¿Ok? Que ninguna norma puede ser aplicada hacia el pasado, ¿sí? Salvo que favorezca al reo, ¿sí? Salvo que favorezca al reo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les coloqué un dibujito. Es el artículo 15 de la Constitución y el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿sí? Vamos a ver en este dibujo, ¿sí? Aquí en el centro tenemos una norma penal, ¿ok? Pónganle ustedes el artículo que ustedes quieran, cualquier delito, homicidio, parricidio, homicidio culposo, lo que ustedes quieran. Hoy, 2 de febrero del año 2021, está vigente esa norma, ¿sí? Está vigente, ¿sí? Si yo mato a alguien mañana, ¿esa ley se me puede aplicar a mí o no se me puede aplicar? Bien, porque ya entró en vigencia. Exactamente. Y es una norma previa al acto que yo cometí. ¿Ok? Pero vamos a ver, la última reforma del Código Penal fue el delito de financiamiento electoral no registrado, que esa reforma se hizo en 2018, ¿sí? Y lo llama a su cliente a usted en el año 2021, ¿sí? En el año 2021, ¿sí? Y entonces su cliente le dice, fíjese, Lic, que a mí me quieren acusar del delito de financiamiento electoral no registrado, que fue creado en el año 2018, pero el delito que supuestamente yo cometí fue en el año 2015, ¿sí? En el año 2015, ¿ok? ¿Será que yo una norma penal la puedo llevar al pasado para juzgar actos que no eran delito en el año 2015? No. No puedo. No puedo. ¿Cuál es la única excepción de llevar normas penales al pasado? Solo cuando favorezca al reo. Solo cuando favorezca al reo. Por ejemplo, que tenga una pena menor, ¿sí? Que sea una pena que evidentemente, o un delito que ya no sea delito. Ahí aplicamos la norma al pasado. Pero después no podemos, ¿ok? No podemos llevar las normas penales al pasado, ¿sí? Como aquí lo plantea la compañera. Supongamos que el día de mañana aprueban en el Congreso de la República la pena de castración química, ¿sí? Todos los abusos sexuales que se hayan cometido antes de la entrada en vigencia de esa norma no pueden ser juzgados, ¿ok? No pueden ser juzgados, ¿sí? Si ya está sentenciado, no puede aplicar porque no va al pasado. Y precisamente ahí le respondo a la compañera Fernanda. Salvo que favorezca al reo. Vamos a suponer que hay un violador que ya fue castigado, que ya le aplicamos una pena y está encerrado en la cárcel. Y el día de mañana se aprueba la castración química en Guatemala. Evidentemente esa pena no le favorece. Entonces yo no puedo llevarla al pasado, ¿sí? Porque no le favorece. Solo la voy a llevar al pasado. Solo la voy a llevar al pasado si favoreciera al reo. Por ejemplo, que en vez de cárcel, ya no es cárcel, sino que solo debe pagar una multa. Eso lo favorece. ¿Sí? Eso lo favorece. Y acá nos pregunta Derek, pero al reo no lo han sentenciado. Aplica igual. Aplica igual. Siempre que hay una norma más favorable al reo, se aplica al pasado, tenga o no tenga sentencia. En ese momento, entonces, en el proceso penal, hay que indicar
que hay una norma más favorable al reo y el juez está obligado a aplicar esa norma penal a la hora de emitir sentencia. ¿Ok? Licenciado, perdón. Dígame, compañera Vanessa, por favor, y después la compañera Elizabeth. Por ejemplo, yo le planteé el caso con lo que me mencionó del parricidio, ¿verdad? La persona, pues, básicamente no era la culpable. Entonces, lógicamente, cuando entra a primera audiencia, lo determina así el juez, que fue un parricidio, ¿verdad? Pero, lógicamente, también no está la sentencia ya plena, porque no se ha hecho ningún juicio. Entonces, al momento de que, lógicamente, ya se da el proceso y se lleva la sentencia, pero no era la persona. Entonces, se sentenció a esta persona que no era la culpable. Se encuentra la persona que sí lo era, pero no puede aplicársele la pena porque ya se aplicó una pena en ese caso anterior. No aplicaría. Eso sí sería como una analogía también. No, yo creo que estamos hablando de otro tema, compañera. Estamos hablando de qué pasa cuando juzgan a alguien, pero él no era el culpable y después aparece. Ese es otro tema, ¿sí? No nos perdamos cuando estemos hablando de principios, ¿ok? Cuando estemos hablando de principios nos cuidémonos mucho. Centrémonos ahorita en lo que llevamos. Principio de legalidad y principio de, en este caso, de irretroactividad de la ley. ¿Sí? Eso le mencionaba, porque entonces aquí no entraría la irretroactividad de la ley, porque ya estaría el caso prácticamente concluido con la sentencia. No, pero la irretroactividad de la ley, y vamos a tener una clase solo para hablar precisamente lo que dicen acá en el chat de ultraactividad y retroactividad, es la aplicación de la ley penal en el tiempo. ¿Sí? Aquí lo que usted me está diciendo es de que si hubo un caso que ya se juzgó, ya no podemos juzgarlo. Bien, claro que sí. Se revisa y se establece de que el que ya había sido sentenciado, en verdad es inocente en virtud de que hay nuevas pruebas. Este que fue sentenciado se le cambia la sentencia a inocente y sale de la cárcel. Y voy a juzgar al nuevo que apareció. Y ahí no tiene relación con la irretroactividad. ¿Sí? No tiene relación. ¿Ok? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, les pido que sean concisos, porque ya vamos a llegar al final de la clase. ¿Sí? Vamos pues, preguntas concisas, rápido. Licenciado, por favor. La duda que yo tengo es, una persona, como le mencionaba a la compañera anteriormente, que ya fue juzgada, ¿puede solicitar nuevamente que se reabra su caso para ser analizado nuevamente si ésta sigue apelando a que es inocente? Una vez llegó a casación, que es el máximo recurso que usted puede interponer en la justicia ordinaria, todavía puede presentar el amparo, pero el amparo no es un recurso, sino es una acción constitucional. Pero si la sentencia está en firme, ya está sentenciado. ¿Sí? O sea que después del proceso de casación ya no hay otra prórroga para poder aplicar a algún tipo de... Tiene que, una vez ya la casación, porque está primero la sentencia en primera instancia, después la sentencia en sala de apelaciones, que es cuando usted apela. Y si la sentencia de sala de apelaciones todavía no le es favorable y usted cree que le están vulnerando un derecho, se tiene que ir a casación. En casación, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revisa si fue correcta la aplicación del derecho o no. Y si fue correcta la aplicación del derecho, no hay nada que hacer. Usted tiene que cumplir la pena. Ahora bien, como en el caso de la compañera, aparecen nuevas pruebas para determinar que hay nuevos hechos o nuevos delitos o nuevos autores del delito. Lo que se puede plantear es un recurso de revisión.
de la sentencia después de que ya se fue a casación. Pero eso es solo cuando hay nuevas pruebas. No es porque usted quiera seguir peleando. ¿Va? ¿Sí? Ah, ok. Gracias, licenciado. Aquí Carlos Manuel lo tiene claro, ¿sí? Si mañana el Congreso aprueba esta de la castración quirúrgica a violadores, no se puede castrar a nadie por cualquier delito cometido antes del 3 de febrero. No se puede. La ley no viaja al pasado, nunca, cuando es más grave para el reo, nunca. ¿Ok? Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta? Porque entonces si no avanzamos rápido, los últimos tres principios son bastante cortos. Dígame, por favor, ustedes dos compañeras y concluimos ahí la ronda de preguntas. Por ese mismo principio licenciada. de actividades que no se puede aplicar pena de muerte en Guatemala, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Licenciado, mi duda, este principio de irretroactividad sería en lo relativo a la rama sustantiva también o a la ejecutiva. Aplica las tres. Las tres. Hay retroactividad, pero recuérdense que ahorita en el curso estamos viendo la rama sustantiva. Ah, ya. Pero o sea también que- cuando ustedes vayan al derecho procesal penal, se van a dar cuenta que no hay proceso sin ley. Aquí, vean pues, aquí el principio de legalidad se llama no hay delito ni pena anterior. En el proceso penal se llama no hay proceso sin ley anterior. Y en la rama ejecutiva se llama no hay ejecución sin ley anterior. Pero es lo mismo. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, veo yo que ya eran las últimas dos preguntas. Avancemos, por favor, al principio de culpabilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del principio de culpabilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del principio de culpabilidad, hacemos referencia, ¿sí? Hacemos referencia a que yo solo puedo aplicar el derecho penal, ¿sí? Solo puedo aplicar el derecho penal o estar de acuerdo con la habilitación del poder punitivo del Estado, ¿sí? Solo lo puedo aplicar si una persona ha sido declarada culpable en proceso penal. ¿Ya está? Solo si lo han declarado culpable, puedo yo aplicar una pena. ¿Sí? Puedo aplicar una pena. ¿Ok? Y el principio de culpabilidad se manifiesta de las tres siguientes formas. ¿Sí? Como yo solo puedo habilitar el poder punitivo del Estado para una persona que es culpable, ¿sí? Eso quiere decir, ¿ok? Eso quiere decir, ¿sí? Que solo a la persona que declaré culpable le puedo aplicar la pena. Si el día de mañana a usted, espero yo que no, le aplican una pena de 10 años, usted no le puede decir a su papá, mira papá, haceme el favor, estate vos 5 años en la cárcel y yo me estoy los otros 5, así hacemos 10 y salgo. No, la pena es personal, ¿sí? Solo al que fue declarado culpable se le puede aplicar una pena, solo a ellos, ¿sí? A nadie más, ¿ok? Segunda regla del principio de culpabilidad, la exigencia de dolo o culpa. Ya vamos a ver más adelante en la cátedra qué es el dolo y qué es la culpa, ¿sí? Así que no se vayan a torturar haciendo preguntas de ese qué es dolo o qué es culpa. Lo que yo les voy a decir ahorita es lo básico que necesitamos para comprender el dolo y la culpa como principio, ¿sí? Cuando hay dolo, y esto me recuerda mucho a un meme que hay por ahí, pero cuando hay dolo, cuando se comete con intención el delito, ¿sí?
se comete con intención. Y cuando hay culpa, cuando se comete por imprudencia, ¿sí? Y solo podemos declarar culpable a alguien cuando ha actuado con intención o ha actuado con imprudencia. Solo en esos dos supuestos, ¿sí? A eso hace referencia la exigencia de dolo o culpa. Y además, para yo poder declarar culpable a una persona, esta persona tiene que tener comprensión de lo que está haciendo, ¿sí? Comprensión de lo que está haciendo. Y para ello ustedes pueden leer en su casa el artículo 23 del Código Penal, donde claramente establece que toda persona que sea menor de edad o que tenga una enfermedad mental permanente o transitoria, se considera que no puede ser imputable. O sea que no podemos declararlo culpable en un proceso penal, ¿sí? Porque no tiene el suficiente desarrollo psíquico para poder comprender la ilicitud de sus actos. ¿Ok? ¿Qué Acá artículo, Lic, perdone? el artículo 23 del Código Penal, ¿sí? Aquí preguntan la diferencia entre dolo o culpa. Claro, ahorita se las voy a colocar. El dolo es actuar con intención. Y la culpa es actuar con imprudencia. Imprudencia. ¿Sí? Súper genial. Y para finalizar, entonces, tenemos el otro principio, que este también es doctrinario, ¿sí? Que es la exclusiva protección de bienes jurídicos tutelados. Y esto hace referencia a que el derecho penal solo puede proteger bienes jurídicos tutelados. No puede proteger personas en específico, ¿sí? No puede haber un tipo penal que diga, quien insultare al señor presidente Alejandro Yamatei comete el delito de injurias. No, porque el derecho penal no se personaliza. Aunque ustedes sean víctimas de un delito, pero al final lo que está protegiendo el derecho penal son sus derechos, ¿sí? Porque esos derechos los tenemos todos en igualdad de condiciones, ¿sí? Si se dedicara a proteger personas, generaría una desigualdad, ¿ok? Por eso es que nosotros hablamos que el derecho penal es exclusivo para proteger bienes jurídicos tutelados. Y como lo platicamos en la clase anterior, ¿qué es un bien jurídico tutelado? Es un derecho. La vida, la integridad, el patrimonio, todo ello. ¿Ok? Y además, tenemos el principio de lesividad, que me establece que el derecho penal solo puede actuar cuando hay una lesión al bien jurídico tutelado. ¿Ok? Si no hay lesión al bien jurídico tutelado, el derecho penal no puede actuar. ¿Sí? No puede actuar. ¿Ok? Y como último principio, tenemos el principio de mínima intervención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El principio de mínima intervención hace referencia a que el derecho penal es la última o el último recurso que tiene el Estado para tratar de solucionar conflictos, ¿sí? Es el último recurso que tiene el Estado, ¿ok? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que si hay un conflicto en la sociedad, ¿sí? Y el derecho civil o el derecho administrativo o el derecho laboral pueden solucionar el conflicto, ¿sí? No nos vamos a la vía del derecho penal.
Porque el derecho penal solo está reservado para los casos más graves que hay en la sociedad. Les pongo un ejemplo. No sé si ustedes se recuerdan de que hubo un profesor titular de la facultad que se le acusó de haber desfalcado al Estado por haber cobrado 17 millones de quetzales en un pacto colectivo de salud y que le pidieron la orden de captura y lo hicieron pasar un mal rato, ¿sí? Pues da la casualidad que cuando hay reclamos contra los pactos colectivos de trabajo, el Código de Trabajo ya establece mecanismos para solucionar ese conflicto. No había necesidad de irse al derecho penal, porque el derecho laboral ya da medios para solucionar ese conflicto, ¿sí? Igual, y ya cuando ustedes lo conozcan, van a poder hablar con él, pero yo lo hago desde el punto de vista muy objetivo, ¿sí? Hay personas que creen que es necesario llevar al derecho penal problemas relacionados con las contrataciones del Estado, con la construcción de obra en la Universidad de San Carlos, ¿sí? Cuando el derecho administrativo ya da procedimientos para solucionar esos conflictos, ¿sí? Ya da procedimientos. La ley de contrataciones del Estado es clara, que cuando una persona no está de acuerdo con los costos de una obra, ¿sí? Puede plantear su recurso, su inconformidad, su recurso ante un órgano administrativo, puede plantear un arbitraje. No hay necesidad de llevar ese conflicto al derecho penal, pero muchas personas llevan los conflictos al derecho penal porque ahí es donde está lo mediático, ahí es donde están los medios de comunicación. Y no debe ser así, ¿ok? El principio de mínima intervención hace referencia a eso, ¿sí? El derecho penal es el último recurso que yo tengo para resolver un conflicto en la sociedad. Y también manifestación de la mínima intervención es la proporcionalidad de las penas. Porque se recuerdan ustedes que hubo un caso donde una persona robó como 120 quetzales de las ofrendas de una iglesia y le impusieron una pena de 12 años. Eso es desproporcional. Si él hubiera pagado los 120 quetzales, no hubiera habido necesidad de aplicar la pena, ¿sí? Porque el principio de mínima intervención dice que el derecho penal solo va a intervenir hasta donde sea necesario, ¿ok? Y bueno, con esto espero haber concluido la clase. Me voy a quedar con las personas que tengan cualquier duda para resolvérselas y ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y nos vemos el próximo jueves.